Hola amigos y amigas, bienvenidos a Robotex. En el video de hoy les voy a mostrar cómo construir una bomba. Pero no se afanen, es una bomba de mentiras, específicamente la bomba que se ve en el juego de Counter-Strike. Por supuesto, debo aclarar que esta bomba es de juguete y lo que buscamos es que se parezca lo más posible a la que aparece en el juego. La idea surgió porque al buscar por los canales de YouTube no encontré ninguna versión que fuera lo suficientemente buena. La mejor bomba que encontré fue la del conocido youtuber Nate Gentil. Les dejo abajo el video donde la hizo. Sin embargo, la bomba de Nate se ve como la bomba de Counter-Strike, pero no funciona como tal. Él la instaló para visualizar seguidores de un canal de YouTube. La bomba que les voy a mostrar en este video no solo se ve como una, sino que tiene las funciones y sonidos de la bomba original del juego. Sigan para que vean cómo se construye esta bomba de Counter-Strike. Terrorists win. The bomb is sticking down. ¿Cómo hacer una bomba de Counter-Strike? Primero, ¿qué es Counter-Strike GO o Global Offensive? Segundo, ¿qué es una bomba de Counter-Strike GO? Tercero, el listado de materiales. Cuarto, el proceso de construcción. Y quinto, la prueba de la misma. Pasemos rápidamente a mirar qué es este juego de Counter-Strike para que todos los que no lo conocían lo puedan conocer. Según adslzone.net, Counter-Strike Global Offensive fue lanzado en agosto de 2012 y a pesar de un inicio lento, debido a que el juego no estaba del todo pulido, fue recogiendo fuerza a partir del año 2013, gracias a los primeros torneos. El juego ha alcanzado una popularidad que a día de hoy le ha valido para convertirse en el título más vendido de la historia del Steam y probablemente del PC. Con un total de 25 millones de unidades, Counter-Strike Global Offensive supera a Minecraft como el juego más vendido del que se tengan estadísticas, quedándose este último en 24.5 millones de unidades, que tampoco está nada mal. Hurry, that's a live bomb. Good job. Ahora miremos cómo se ve la bomba de Counter-Strike. Del lado izquierdo está la versión del juego, que ustedes ven arriba, tres cables rojo, negro, amarillo, el LCD con unos números. A la izquierda hay un interruptor de encendido, hay un LED en el centro, dos condensadores a la derecha, una cinta gris, el teclado numérico. Del lado derecho hay dos conectores azules, vienen las dos correas planas. También vemos que tiene amarres plásticos, uno arriba, otro abajo, otra cinta color gris abajo, unas etiquetas sobre lo que son los explosivos, lo que se supone que son los explosivos, y esta es la bomba del juego. Ahora vamos a ver a la derecha nuestra versión Robotex. También tenemos los tres conectores arriba, el rojo, el negro y el amarillo, nuestro LCD. Traté de imitar el color más posible del color de la bomba, las correas, el interruptor a la izquierda, el conector, el LED. En vez de dos condensadores tengo un condensador y el buzzer, el teclado, las correas como ya dijimos, abajo la cinta, otra vez la cinta gris, las etiquetas. Entonces vamos a ver, esta es nuestra versión de la bomba y vamos a ver en este video cómo funciona. Quédense porque más adelante iremos viendo paso a paso cómo programarla y cómo simular una explosión. Recuerda suscribirte y dar clic en la campanita. Ahora miremos el listado de materiales. El primero pues son listones de balso. Con ellos es que vamos a crear las tres barras que simulan el explosivo. Más adelante les muestro las dimensiones. Tenemos un foamy blanco con el que voy a forrar este balso y se va a pintar. El LCD 1602A sin la interfaz I2C, en este caso la interfaz I2C no nos sirve porque nos ocupa espacio necesario. Con el solo LCD podemos trabajarla. El buzzer pasivo para los sonidos del pitido, del conteo.
un Arduino Nano, que es el que más se puede, el más pequeño, por eso se puede integrar a la bomba. El listado de materiales también sigamos entonces con la tarjeta universal verde de 8x6, sobre la cual se va a montar toda nuestra circuitería electrónica y se van a generar soldaduras. Dos monedas dobles que aparecen del lado derecho de la bomba. Un condensador, no importa el valor porque realmente no lo vamos a usar, es estético, es para que se vea como la bomba. El LED rojo y la resistencia, que sí se van a estar usando para dar las pulsaciones del conteo regresivo. Un teclado UXL 3x4, yo lo conseguí con las teclas de color negro y números blancos. Listado de materiales, sigamos entonces el DF Player más la micro SD, importante para emitir los sonidos que simular que se está comunicando por radio. Los cables con caimanes que ya vimos que se conectan en la parte de arriba, estos no tienen una utilidad real, son de adorno. La cinta plana tipo IDC 10P, que también es estética. El parlante de 8 ohmios y menos de 3 vatios, que es lo que soporta el DF Player Mini. Las 4 baterías AA y nuestro portabaterías. Por último, en el listado de materiales tenemos el interruptor de palanca, súper importante para que se vea tal cual la bomba. Este también es útil, vamos a ver cómo se conecta más adelante. La cinta para ductos, que es la que hablamos de color gris. Cables varios para conexiones y cautín y soldadura, y mucha paciencia porque toca hacer altas conexiones. Recuerda suscribirte y dar clic en la campanita. Pasemos a la conexión del LCD sin la interfaz I2C. Entonces vamos a conectar a tierra pues el pin de tierra, el pin RW y la salida del LED que ilumina el LCD, el cátodo. Ahora a veces vamos a conectar pues el pin de VCC, vamos a llevarle voltaje al ánodo del LCD y vamos a conectar B0 a análogo 0 del Arduino. Vamos a conectar RS al A1, Enable al A2, DB4, DB5 y DB6 al A3, A4 y A5. Y aquí hice un cambio, el DB7 lo llevo al pin 11, pero esto es porque tengo dos puertos, el puerto análogo 6 y análogo 7 están dañados en mi Arduino Nano, entonces lo tuve que llevar a otro puerto diferente, en este caso uno digital. Sin embargo, pues el funcionamiento es igual. Si quieren saber algo más acerca de la conexión del módulo LCD, entonces les dejo arriba a la derecha un enlace a este video, a este otro video que tenemos en el canal de cómo conectar el módulo LCD con y sin interfaz I2C, para que de pronto aclaren dudas acerca de la conexión de este módulo. Ahora, para la conexión del teclado, entonces es un teclado, sabemos que es un teclado 3x4. Los tres primeros pines de la izquierda, o en este caso pues de abajo, son las columnas del teclado. Columna 1, C1, columna 2, C2, columna 3, C3, y van conectados al Arduino Nano en los pines digitales 2, 3 y 4 respectivamente. Los siguientes 4 corresponden a las filas F1, F2, F3 y F4 que irían a los pines 5, 6, 7 y 8 digitales del Arduino Nano. Si quieren ver un ejemplo de cómo se conecta un teclado o una aplicación de un teclado, pues también les tengo este video que hicimos hace poco de una calculadora con Arduino que usa el LCD, teclado y sonido. Para la conexión del DF Player, entonces tenemos nuestro DF Player Mini. Vamos a conectar el pin 1 a VCC, el pin 2, 3, 4, 5, 6, 7 a tierra. Vamos a conectar los pines 2 y 3 para las transmisiones de datos con el Arduino, o sea, al pin 10 y 12 del Arduino. Y los pines 4, 6 y 8 para la conexión del parlantico de 8 ohmios. Les dejo de todos modos aquí arriba a la derecha la conexión. Aquí está el pin 1 VCC, 2 y 3 recepción y transmisión, como habíamos dicho, 6 y 8 para el speaker y 7 para la tierra. Los del lado derecho en este caso no necesitamos usarlos, vamos a dejarlos desconectados. De todos modos, les dejo un ejemplo de una aplicación con este DF Player hecha con Arduino para generar un reproductor de MP3 muy interesante, muy bueno. Les aconsejo que lo revisen. Continuando, vamos a revisar cómo se conectaría el Arduino Nano. Entonces tendremos el interruptor que dijimos que íbamos a usarlo. Entonces el GND a tierra y el BIN a través del interruptor pues a la fuente de poder de 5 voltios. Bueno, en este caso las 4 baterías que corresponden a 4 por 1.5 voltios, que serían aproximadamente 6 voltios. Viene la conexión del DF Player a los pines 10 y 12 para recepción y transmisión de datos. Viene la conexión al LCD desde el A0 hasta la 5 más el 11 que está arriba, digital. La conexión al teclado del D2 al D8.
la conexión del buzzer a partir del pin digital 9 y un LED, y el LED que iría en el pin 13, digital 13, a tierra, con su resistencia respectiva. Para los que quieran ver un ejemplo de cómo usar el buzzer, tenemos nuestro video de la construcción del robot Otto. Hay una buena aplicación de cómo usar el buzzer y cómo producir sonidos. Vamos a continuar. Recuerda suscribirte y dar clic en la campanita. Esa sería la presentación de cómo vamos a cortar y a armar la bomba. Aquí pondríamos la tarjeta, el teclado. Aquí es un borrador de pues cómo quedarían puestos los conectores de las borneras. El LCD pues lo pondríamos arriba. La cinta, más o menos qué longitudes tendrían y cómo cortarla.
Este es nuestro producto final, nuestra bomba construida. Vamos a encenderla. Tiene la presentación, nos está pidiendo el tiempo de conteo regresivo para la explosión. Vamos a colocarle 0 horas, no queremos aquí demorarnos mucho. Vamos a colocarle 0 minutos y vamos a colocarle 20 segundos. Después de esto nos pide el código de activación o posterior desactivación. Este código puede ser cualquiera de 4 dígitos. Vamos a colocarle 11111. The bomb is sticking down. Recuerda suscribirte y dar clic en la campanita. Ahora vamos a ver el caso en el cual vamos a desactivar la bomba. Entonces la armamos de nuevo, 0 horas, 0 minutos. Vamos a colocar los mismos 20 segundos o 25 segundos. Y el código puede ser esta vez 4444. Pero ahora vamos a detenerla y vamos a desactivarla con el asterisco. Y le damos el código que es 4, 4, 4, 4 y dice Bomb Diffuse. No explotó. Ahora vamos a hacer el caso donde se introduce mal el código. Voy a colocarle 0 horas, voy a colocarle 2 minutos, bueno 20 minutos y 0 segundos. El código puede ser 1111. La bomba se inicia en 20 minutos. Vamos a tratar de desactivarla. Y el código que le vamos a colocar es un código erróneo. Puede ser 1, 2, 1, 2. Ground Password se salta 5 segundos y explota. Bueno, veo que el tiempo no alcanzó para explicar la parte de la programación, entonces vamos a dejarlo para un siguiente video. Bueno amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este video, espero que les haya gustado. Deja tus comentarios, dinos qué tema te gustaría que tratáramos o ampliáramos. No olvides suscribirte, activar la campana para que estés actualizado y dar clic en el pulgar arriba. Los esperamos pronto en un nuevo video de Robotex.